En el Líbano tuvo lugar este jueves en Beirut el funeral del líder de Hamás y creador de su ala militar, Saleh al-Raouri, días después de que este fuera asesinado en un ataque en la capital libanesa. Hezbollah acusa del ataque a Israel, que ni confirma ni niega las acusaciones. Israel lanzó precisamente nuevos ataques sobre el sur de la Franja de Gaza este jueves y mató a al menos 16 personas en Han Yunis, 9 de ellos niños, según autoridades gazatíes. La Media Luna Roja denunció también ataques sobre sus instalaciones y la UNRWA dice que ya hay casi 1,9 millones de desplazados en el enclave. Y la justicia estadounidense reveló documentos relacionados con Jeffrey Epstein, muerto en prisión mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual contra mujeres y niñas en Estados Unidos. En ellos aparecen algunos nombres de personajes públicos, como los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos este informativo en Beirut, la capital libanesa, en donde este jueves cientos de personas marcharon en procesión fúnebre por el líder de Hamás, Saleh al-Raouri. Un grupo de asistentes colocó un arma con un lazo negro sobre el ataúd del creador del ala militar de Hamás, asesinado esta semana en un ataque en Beirut. Hezbollah acusa del ataque a Israel, que ni niega ni confirma las acusaciones. Entre tanto, este jueves, tanto Israel como Hezbollah intensificaron sus ataques. Y en la Franja de Gaza este jueves se registraron nuevos bombardeos israelíes sobre Han Yunis, que dejan al menos 16 palestinos muertos. En el sur de la franja, en donde se encuentra Han Yunis, se aglutinan miles de personas que huyeron del norte del enclave por los bombardeos hacia la que se suponía era una zona segura. Según funcionarios de Gaza, al menos 9 niños se encuentran entre los muertos. La Media Luna Roja también denunció ataques a sus instalaciones en Gaza. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, denunció que hay ya casi 1,9 millones de desplazados. Ahora hay casi 1,9 millones de desplazados en toda la Franja de Gaza. Entre ellos hay 1,4 millones en 155 centros de refugio o escuelas de la UNRWA y hay alrededor de 500.000 en otros lugares. El mayor problema es que la mayoría de los habitantes de Gaza están siendo empujados a Rafah, que solo puede albergar a 250.000 personas, mientras que allí hay alrededor de 1,3 millones que viven en condiciones terribles. Vamos hasta Irán, en donde continúan apareciendo reacciones al ataque que dejó cerca de 100 muertos este miércoles en un homenaje al general Qasem Soleimani, asesinado el 3 de enero de 2020 por Estados Unidos. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, se usará toda posibilidad política, legal e internacional existente para vengar este nuevo ataque que calificaron de odioso atentado terrorista. Desde Washington afirman que no hay evidencias de que Israel esté detrás del ataque. Y en Irak, un ataque aéreo sobre el centro de la capital, Bagdad, mató a un alto comandante de una milicia respaldada por Irán. El ataque, sobre el que todavía nadie ha reivindicado su autoría, se llevó a cabo sobre un cuartel general de apoyo logístico de la milicia Fuerza de Movilización Popular, que aglutina a varios grupos normalmente bajo control del ejército de Irak. Según este grupo, el ataque mató también a otra persona e hirió a al menos 5. Y en las últimas horas del miércoles se revelaron documentos judiciales relacionados con Jeffrey Epstein, el corredor financiero que se suicidó en prisión mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual contra mujeres y niñas en Estados Unidos. Los documentos presentan informes policiales y datos relacionados con las víctimas. También aparecieron algunos nombres, como los de los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump, pero no se los vincula a algún tipo de delito. Un tribunal de Nueva York publicó el miércoles cientos de páginas de documentos judiciales de una demanda relacionada con el difunto financiero Jeffrey Epstein. Entre los nombrados están 2 expresidentes de Estados Unidos, Bill Clinton y Donald Trump, quienes habían sido fotografiados anteriormente con Epstein, quien murió por aparente suicidio en una prisión en 2019. Jeffrey Epstein fue acusado de abuso sexual, trata de mujeres y adolescentes. Su cómplice, la socialité británica Ghislaine Maxwell, fue condenada a 20 años de prisión por trata de personas en 2020. También fue nombrado el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III. El príncipe había sido acusado previamente de tener relaciones sexuales con una menor, Virginia Giuffre, quien dice fue traficada por Epstein y Maxwell.
El príncipe Andrés siempre ha negado la acusación. Los documentos abiertos se presentaron para una demanda iniciada por Giuffre contra Maxwell, que se resolvió extrajudicialmente en 2017. Es el primer conjunto de documentos que se revela tras una orden judicial del 18 de diciembre, emitida por la jueza Loretta Presca. Las personas nombradas no están acusadas de participación en ningún delito, aunque algunos de los mencionados han argumentado que las identidades deberían haber permanecido ocultas. En Estados Unidos, los republicanos insisten en llevar la cuestión migratoria a la primera plana de la campaña presidencial. El miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, visitó junto a otros legisladores la frontera sur con México para pedir al gobierno endurecer las políticas migratorias, mientras que en el Congreso avanza un intento para llevar al secretario de Seguridad Nacional a un juicio político bajo la acusación de crear una emergencia nacional. Decenas de migrantes cruzan el Río Grande desde México a Estados Unidos. A escasos metros, una comisión de al menos 60 congresistas republicanos acusa a la administración Biden de generar una crisis migratoria sin precedentes. Está bastante claro que bajo el mandato de Biden, Estados Unidos ha extendido una alfombra de bienvenida a los migrantes ilegales miembros de cárteles y contrabandistas. Él es el responsable de la grave amenaza para nuestra seguridad nacional y soberanía. Al tiempo que la lupa de los congresistas conservadores se posa sobre el secretario de Seguridad Nacional, a Alejandro Mayorkas, amenazan con destituirlo. Lo acusan de haber sido permisivo y no actuar a tiempo para prevenir el auge de cruces ilegales. Planean para el 10 de enero una audiencia con miras a iniciar un proceso de impeachment contra el funcionario, que puede pasar en la Cámara, pero que lo tendrá más difícil en un Senado controlado estrechamente por los demócratas. La respuesta llegó de la Casa Blanca. Pide más fondos para la seguridad fronteriza. El presidente ha sido claro, nuestro sistema de inmigración no funciona y es hora de que el Congreso actúe. La solicitud complementaria del presidente agregaría agentes de patrulla fronteriza, oficiales de asilo, jueces de inmigración y tecnología para decomisar fentanilo. La migración irregular se ha convertido en una especie de moneda de cambio que están usando los republicanos para negociar con la administración Biden. De ella depende la aprobación de mayores fondos a países en guerra como Ucrania e Israel, e incluso la financiación del gobierno federal. Cuando queda un mes para las elecciones presidenciales en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele llevó a cabo un gesto con mucha importancia simbólica. Desmanteló un monumento en recuerdo al final de la guerra civil que asoló El Salvador entre 1979 y 1992. Una acción controvertida que golpea la memoria histórica del país y escenifica el rechazo a las ahora fuerzas opositoras que firmaron esa paz. Es un gesto simbólico, pero un fuerte golpe a la memoria histórica de El Salvador. A solo un mes de las elecciones presidenciales, el gobierno de Nayib Bukele decidió desmantelar el monumento a la reconciliación tras la guerra civil en El Salvador, una decisión de la que alardeó en redes sociales. El supuesto monumento a la reconciliación inaugurado por el gobierno del FMLN en 2017, que no solo era estéticamente horrible, sino que glorificaba el pacto entre los asesinos de nuestro pueblo para repartirse el pastel, ha sido demolido. En su lugar se construirá un nuevo espacio público para el disfrute de las familias salvadoreñas. La guerra civil de El Salvador produjo 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos entre 1979 y 1992. Y tras su final se crearon los partidos Arena, herederos del antiguo gobierno, y el FMLN, representantes de los antiguos guerrilleros. Ambos gobernaron desde entonces, pero ahora son opositores a Nayib Bukele y denunciantes de su deriva autoritaria. Bukele realiza este gesto a puertas de unas polémicas elecciones donde aspira a la reelección, a pesar de ser inconstitucional, y donde todas las encuestas le dan como el claro favorito. Un movimiento propagandístico que va en la línea de su discurso de creación de un nuevo El Salvador, a costa de barrer la historia de sus rivales políticos. Cerramos con imágenes de Dinamarca, en cuya capital, Copenhague, la reina Margarita dio un último paseo oficial en carruaje antes de abdicar. La regente de 83 años pasará el trono a su hijo, el príncipe Frederik, la semana próxima. Cerrará de este modo un reinado que comenzó en 1972 y cuyo fin anunció por sorpresa en el pasado discurso de fin de año. El 14 de enero será la fecha oficial de la abdicación y su hijo se convertirá así en Federico X de Dinamarca.
Así cerramos este informativo. Sigan conectados a France 24 y a France24.com.